Ya les dije, de todos los hormonas que les dije, y cuando señalé la importancia de todos, ¿cuál creen que es el que más presenta un axón? Mitocondrias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es de metabolismo aeróbico. Entonces, todo esto necesita energía. Entonces tiene muchas mitocondrias, es lo que más tiene el axón. Ahorita se van a dar cuenta algo que va a ocurrir a la periférica, pero en la práctica clínica. El axón presenta estas vainas, unas envolturas, que se conoce como vainas de mielina. Las vainas de mielina. ¿Qué es la mielina? Es un esfingolípido, es decir, una especie de aislante. Hagan de cuenta, el axón es un cable eléctrico y la mielina es el caucho alrededor del cable eléctrico. Ese caucho aísla y hace que la electricidad vaya de aquí a acá y no se vaya. Toquen ustedes un cable eléctrico pelado, enchufado, ¿qué va a pasar? Pues les va a pasar corriente. ¿Listo? Es más o menos la función de esa mielina. Estimular, darle un impulso, y eso lo van a ver en fisiología tremendamente bien. Y tienen que ver, de hecho, es de lo primero que van a ver, porque en fisiología uno empieza con el sistema nervioso. Bien. ¿Qué pasa? Resulta que para que ese impulso eléctrico se dé, la célula que está en reposo, o sea que está llena de aniones son los negativos, ¿cierto? Y cationes son los positivos. Sí. ¿Listo? Está llena de aniones. Empiezan a salirse los aniones y empiezan a entrar los cationes. Entonces va cambiando su polaridad de negativo a positivo y eso va saltando. ¿Sí? Si se dan cuenta bien que esto no es completo. Es separado. ¿Por qué? Porque si fuera completo, pues aquí hay gasto de aniones y cationes y ya llega por aquí, ya el impulso no va a llegar porque no. Pero si fuera completamente destapado, habría gasto acá, y sería ineficiente. Entonces ya el organismo tiene esto separado para que haya gasto acá, y lo que es un impulso. Entonces viene el impulso eléctrico, va saltando de nodo de Rambier en nodo de Rambier. Estos espacios se llaman nodos de Rambier. Eso hace el impulso más eficiente en cuanto a consumo de aniones y cationes y en cuanto a velocidad. Así es como debe ser. Si han visto esas pistas de Hot Wheels que tienen unos rollitos que impulsan el carro, hagan de cuenta son unos de Rambier. ¿Bien? ¿Qué pasa? No tuvieron Hot Wheels, pobrecitos. ¿Quién no tuvo Hot Wheels cuando niño? Pero yo le he comprado a mi hijo como 50 y los tengo allá en la caja original todavía. Son de él, ¿no? La vez pasada me compré para Americano, estaban en una promoción de 2, pero estos Max, que también son bacanos. Pagué 2 y llevé 3, entonces me compré 4. Y estaba haciendo por el niño. Oiga, pues usted consciente harto a su hijo. Sí. Porque no le lleva 2, sino que le lleva 6. Ah, y era que el señor estaba buscando uno que para el nieto. Entonces yo le dije más o menos, mira qué diferencia entre este y este, unos eran de más grandes a escala, otros de impulso, los otros eran de colección y no, es que estos son más así. Cuando yo me lo encuentro en la calle me dice, uy, pero usted consiente mucho. Mi mamá le regaló PlayStation 5 ahorita. Bueno, pobrecito. a ella le gusta. Bueno, ¿en qué iba? En eso, ¿no? Entonces activar el impulso. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque aquí es donde van a actuar los anestésicos locales. Y eso lo van a ver más adelante en la carrera, pero tengan en cuenta que un anestésico local por encima hiperpolariza la célula, la aumenta el umbral del estímulo. Entonces evita cerrando los canales de calcio, que el calcio es un anión, entonces no sale. Entonces hace que el impulso eléctrico no pase. ¿Listo? Dicen que para que un nervio, un anestésico local funcione, tiene que por lo menos cubrir 3 nodos de Rambier, porque un impulso nodo de Rambier puede alcanzar hasta 3 nodos de Rambier, ¿me van a entender? O sea que el de aquí puede llegar a 1, 2, 3, puede llegar hasta acá. Entonces, mínimo, un anestésico local tendría que tocar en superficie por lo menos 3 a 4 milímetros de un nervio, porque resulta que la mielina es de color blanco. Entonces cuando se juntan muchos axones, ¿cómo se van a ver macroscópicamente?
blancos. Entonces se van a decir sustancia o materia blanca. Y los cuerpos neuronales son más oscuros porque no van a tener mielina. Entonces le van a decir sustancia o materia gris. Entonces la materia gris son los acúmulos de puros cuerpos de neuronas. Y la materia blanca son sus prolongaciones axonales. Tengan en cuenta que todo axón va a ir de un cuerpo neuronal. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Claro hasta ahí? Bueno, al finalizar la acción tiene los botones sinápticos donde ocurren las sinapsis, que pueden ser neuromusculares, ¿sí? Neuroneuronales, sinapsis neuronales pueden ser axonodendríticas, axonoaxonales, dendrodendríticas, ¿sí me entienden? O sea que puede ser un axón con otro axón, un axón con dendritas o entre dendritas. Ya depende de la región del sistema nervioso del que estemos hablando. ¿Entendido? Y los axones, cuando llegan a los músculos, esos nervios que ustedes vieron en los músculos, que el ulnar, que el radial, cuando ustedes ven que se meten en el músculo, microscópicamente, cuando se distribuya por el epimicio, el endomicio, el perimicio, ahí va a formar sinapsis neuromusculares. Y ahí es donde se va a liberar, por ejemplo, la acetilcolina, que es un neurotransmisor encargado de la contracción muscular. Por ejemplo, son muchos neurotransmisores. Periférico, el más importante es la acetilcolina. También está la adrenalina, la noradrenalina. A nivel del sistema nervioso central, pues está la famosa dopamina, que ahora nadie tiene dopamina, según ustedes, ¿no? A todo el mundo le falta. El glutamato, el ácido gamma aminobutírico, ¿cuál otro? Hay más, se me tiene que estar pasando, se me pasan muchos en este momento, pero eso es fisiología, ¿listo? Bueno. Distintos tipos de neuronas, neurona sensorial, motora, interneurona, en histología ya vemos sistema nervioso. Es complicado, ¿no? Porque hay distintas capas, ya que la capa granulosa, que las capas de 7, ¿no? ¿No vieron o no es complicado? Bueno, puede ser que normalmente a mí lo que más se me necesita en histología fue eso, pero pues porque lo estudié después de una maestría más que todo. Pero de pronto a nivel de cerebro podría ser lo que es lo más complicado, las capas, pero en general son los cuerpos, ¿no? Y uno ve los cuerpos y las materias. Entonces, tenemos neuronas sensoriales que principalmente son de la corteza sensorial, neuronas motoras de la corteza motora y las interneuronas mediante están encontradas las estructuras que se llaman los ganglios. Los ganglios. ¿Qué es la definición de ganglio? Es acúmulos de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. ¿Listo? Apréndense. La definición de un ganglio es acúmulo de cuerpo neuronal en el sistema nervioso periférico. No la van a confundir con linfonodo, porque en histología tienen la maña de decirles que ganglios linfáticos. No, ganglios, sistema nervioso. Los linfáticos son linfonodos, que se encuentran en los linfocentros, que ya hemos visto varios, el mandibular, el barotidio, y cómo se llama los dos que vimos este fin de semana. Uno que quedaba ahí craneal en la escápula. Y uno que quedaba acá, en la axila. ¿Cómo se llama el de la axila? La axila, y el otro, el craneal de la escápula. Escapular craneal. Cervical superficial. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno hace con esos linfonodos? Los palpa para ver si están grandes o chiquitos. Si están grandes, ¿qué puede ser? Puede ser que están reactivos a infección. No, eso lo vimos cuando hablé de eso, cuando vimos cabeza, antes de que les diera por irse de vacaciones. Porque no lograron nada más que. Los linfonodos solo ve una o puede haber más en esos lugares. Generalmente lo que uno ve son linfocentros. Entonces ahí está el linfocentro que está formado por 2 o más linfonodos. ¿Listo? Sí, porque son súper chiquitos. Sí, a veces son varias, son 2. Después generalmente mandibular son 2. Cervical superficial viene a ser 1 y viene a ser 2 o 3. El popliteo sí generalmente es 1, pero puede haber más. Es grande, sino que el popliteo, por ejemplo, lo vamos a ver este sábado, tiene alrededor de mucha grasa. Sí. Tiene mucha grasa. Y cuando hacen la disección también muchas veces lo tumban porque tienen la grasa y lo llevan. Bueno, eso es una representación de sinapsis, ¿no? Y aquí, pues, basado en todo lo que. ¿Qué representaría esto, por ejemplo?
Entonces esto es una sinapsis y que en el cerebro eso es ¿qué? Información. Bien. Ahora viene una pregunta que siempre hago. Si los repitentes se acuerdan, dejen, qué bueno que se acuerden, no nos tomen a mal, pero dejen que los otros también quemen un poquito esas neuronas, que saquen aquí, que generen glucosa. Entonces resulta que mantener estas sinapsis necesita un estímulo eléctrico constantemente que genere liberación de neurotransmisores. Y cuando se usan, pues más, se estimulan más. ¿Ustedes por qué creen que las neuronas no se replican como se replican otras células del cuerpo? Si los repitentes se acuerdan, levanten la mano. Si se acuerda bien. Entonces tenganlo ahí, ahorita lo dice. Démosle a nosotros un poquito más. Realmente es de mucha lógica y es donde el mínimo común múltiplo debió haber dado sus bases. ¿Por qué? Porque se supone que ellos guardan como son para generar una mejor respuesta. Usted no sabe esta clase. Yo no, yo la alcancé a hacer. ¿Cómo así cuenta? Pues se diría por sentido común, porque si las neuronas mejoran con el tiempo y con la respuesta, pues la lógica no sería matarlas, sino como cultivarlas, digamos, de esa forma. Bien, por ese lado tiene toda la razón, aunque la respuesta es como por ese lado, para que no se por otra parte. Pero lo que estoy diciendo es cierto. ¿Qué pasaría si, háganme cuenta, que estas son las sinapsis de aprender a caminar? Porque cuando uno nace no camina. Los animales sí, pero ¿será que la vaca, el caballito, el ternerito, el putico, cuando cae, de una vez camina? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y se para de cabeza? No, ¿cómo que? ¿Qué está haciendo ahí? Aprendiendo a usar sus músculos, haciendo esas conexiones entre el cerebro y los músculos. Y resulta que la neurona tiene un ciclo de vida de 21 días, como la piel. ¿Qué esas neuronas que les va a pasar los 21 días? Se mueren y van a ser reemplazadas por otras. ¿Qué va a pasar con esa sinapsis de aprender a caminar? Se pierde, se va. Entonces, ¿qué le va a pasar al animal? Va a olvidar de caminar. Cada 21 días toca estar aprendiendo una cosa nueva. Entonces, por eso el sistema nervioso es un tejido permanente. Por eso, cuando hay una muerte de neuronas en el cerebro, es difícil que se recupere. Si se recupera, generalmente es por algo que llaman neuronas espejo, que por sinapsis hay otras en el otro lobo, en el otro hemisferio, que hacen más o menos lo mismo, pero ellas empiezan a generar sinapsis para aprender lo que ya se había olvidado y que tenían esa base, o que se dañó por la muerte neuronal. Eso se llama plasticidad neuronal. ¿Listo? La plasticidad es muy común en animales cachorros y en humanos cachorros. ¿Cómo le dice al humano bebé? Cachorro, ¿cierto? Mamífero. ¿Sí? Bebé, bueno, bebé. O bebés de perritos, quiero decir, la plasticidad es más elevada y pero eso no quiere decir que los adultos no tengamos plasticidad. También la hay. ¿Listo? ¿Puede ser que es más difícil? Sí. El ejemplo más claro es el aprender idiomas. ¿Bien? ¿Han visto esos hijos de los ricos y famosos que hablan 7 idiomas? Como les tienen un profesor de cada idioma en la casa todo el día con ellos y ellos ni los ven, pues entonces nosotros no tuvimos eso. Y ahorita dirá que no cualquiera de nosotros, de pronto ustedes más que yo la tienen más fácil, sí, están sobre todo ella, que sí, ahí con guardería, pues van en la guardería donde la llevan de noche, haya a alguien que sea de otros idiomas, aprenda más fácil. Pero ya aprender idiomas una persona después de los 20, 30, 40, 50, 60 ni se diga es más difícil entre más edad tenga. La plasticidad se reduce, pero sí ocurre. ¿Listo? Pero sí ocurre, ¿entendido eso? Así se da. ¿Hasta cuándo se logra, digamos, ya las neuronas que se tienen? En humanos se habla de que hasta los 14, 15 años nos quedamos con todas las neuronas cerebrales que vamos a tener toda la vida. Porque hay algo que se llama poda sináptica. La poda sináptica es que van unas células del sistema sanguíneo, más del sistema inmune, del sistema inmune que llaman las células dendríticas, van por ahí caminando. Y si estas sinapsis no están mandando constantemente estímulos, ¿qué hacen? Se la comen, la quitan. ¿Para qué? Para que esos neurotransmisores y esa energía gastada en mantener se vaya a una que ahorita se esté aprendiendo. ¿Listo? ¿Entendido eso? Entonces, por eso se olvidó dividir. ¿Y cuántas veces más siguieron dividiendo? Por eso se olvidó sacarlo un factorial, ¿sí? Despejar una ecuación de no sé qué. Bueno, ya es que hasta se me olvidó el nombre de eso.
Listo, ya está resolvido. ¿Por qué? Porque uno no lo volvió a usar y a ustedes también les pasó lo mismo. ¿Sí? Ahora se fueron por el lado de una carrera, una especialización de la biología. Entonces, mucha matemática para allá. Física ni se diga. Si se hubiesen ido por el lado matemático, la parte de biología de esa que ni siquiera se acuerdan de la mitocondria, pues menos, ¿no? ¿Entendido? ¿Sí me entienden ese punto? Entonces, por eso, daños en el sistema nervioso pueden llegar a ser permanentes. ¿Listo? ¿Otra cosa por aquí? ¿No? ¿Preguntas? Bueno. Esto es de humano, pero es bonita, está bien animales es similar. ¿Dónde ubicamos la sustancia gris y la sustancia blanca en el sistema nervioso? Entonces vamos a dividir topográficamente el sistema nervioso en dos sistemas: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es todo lo que va a estar relacionado con el neurocráneo y el canal medular, o sea, con la cadera y las vértebras. ¿Listo? Y el sistema nervioso periférico, lo que sale de ellos. No podemos decir esqueleto axial nada más porque hay sistema nervioso periférico asociado a las costillas. Entonces sí. Entonces lo que está en el neurocráneo y en el canal medular. El canal medular está formado por todos los forames vertebrales. Entonces el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se va a dividir en cerebro, cerebelo y tallo cerebral. ¿Listo? ¿Entendido? Bien, ¿dónde ubicamos la sustancia gris y la sustancia blanca en el sistema nervioso central? Entonces, dividimos el sistema nervioso central en encéfalo y en médula espinal, y en el encéfalo la sustancia gris la vamos a encontrar en la corteza. Y la sustancia blanca en lo profundo. Recuerden que esa sustancia blanca son axones que vienen y van para la corteza. ¿Dónde también ubicamos en el encéfalo la sustancia gris? En los núcleos basales, o sea, estos núcleos que están en la base del encéfalo. Por ejemplo, aquí estaría el hipotálamo, el tálamo, ¿sí? ¿Qué más? Aquí estaría el hipocampo, un corte transverso. ¿Bien? Por aquí estaría el cuerpo estriado, digamos que un corte en otra forma de otro corte, por aquí un corte una sección más caudal, por ejemplo, por aquí usaremos la amígdala. ¿Sí? Esos son núcleos, o sea, esos núcleos son axones. Son cuerpos neuronales, Por ejemplo, el tálamo es prácticamente el servientrega del cerebro. A él llega mucha información desde la espina y él dice, esto es de tal parte, esto es de la mano. Resulta que la mano está por aquí. Las neuronas encargadas de la mano, de la sensibilidad de la mano, están por acá, de las manos están por ahí. Se va a mover la mano, entonces ella manda por acá. Entonces ahí vienen las vías, esas vías las van a ver en fisiología. Sí, pues si las va a dar Alejandro, de seguro si las va a ver. ¿Sí las va a dar Alejandro? De seguro les va a dar eso. Él sabe mucho de eso porque es que él trabaja con neurocirugía y el conocimiento y el mantenimiento y el entendimiento de estas vías son muy importantes para la fisiología nerviosa. Entonces, por ejemplo, está la vía espinotalámica. Es una vía que va de la espina o de la médula espinal al tálamo. Hay una vía que se llama la espino cerebelar. O sea, que va de la médula espinal al cerebelo. ¿Listo? Están las vías piramidales, que principalmente son vías motoras, que tienen, en su inicio tienen forma como de pirámide. Están las vías extrapiramidales, que son vías motoras, pero de movilidad más fina, más gruesa, movilidad más fina, por ejemplo, que no van por las pirámides, pero también son de movilidad, son tractos motores. Entonces, eso es muy de fisiología para que lo tengan en cuenta cuando lo miren, pero más o menos así es como va funcionando esto desde el punto de vista anatómico. ¿Listo? Si nos vamos a la médula espinal, los axones están en la periferia y los cuerpos neuronales en lo profundo, formando las astas dorsales y las astas ventrales de la médula. Acá están los cuerpos de neuronas. Resulta que aquí se van a separar de acuerdo a su función. Entonces, las astas dorsales son principalmente vías sensitivas. O sea, ahí llega la información externa.
la procesan y dependiendo de dónde venga, la envían por algunos tractos de la médula espinal, eso que se llaman los cordones dorsales, lo mandan al cerebro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, van a estar los fascículos cuneados o tracto cuneados, el tracto gracilis, que lleva la información de la región toracolumbar hacia la rostral, y que lleva la información de la región toracolumbar desde caudal. O sea, por ejemplo, por aquí suben las vías de dolor del pie y por aquí suben las vías de dolor de la mano. ¿Bien? Y eso lo que hace es que cuando llega la información acá, esta neurona la procesa y la manda por la vía necesaria para que el cerebro la interprete y llegue la percepción central. La percepción central del estímulo, que no necesariamente tiene que ser un estímulo doloroso. Y puede ser un estímulo placentero también, ¿no? Me gusta esa textura, me gusta lo que estoy tocando, es chistoso, me da cosquillas, me da piquiñas, y todo eso sube por estas vías que son los tractos dorsales en este caso, de los fascículos dorsales. ¿Bien? ¿Entendido? El otro fascículo de materia blanca, que es una corteza, es el ventrolateral, que es este. Generalmente los laterales son mixtos y los ventrales son principalmente motores. Entonces, principalmente las vías motoras, o sea, que salen del cerebro y hacia la periferia, viajan por estos tractos ventrales. ¿Entendido? Ya a nivel de especializaciones, de maestrías, ya se empiezan a dar las diferencias en los distintos tractos, y que por aquí va el movimiento de la mano, que el movimiento del pie, que el movimiento de tal cosa, que la propiocepción, todo eso va por ahí. Ya con ustedes por ahorita, así, con eso tenemos. ¿Listo? Ahora vamos al sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico, la materia blanca, la vamos a encontrar en los nervios periféricos. O sea, el radial, el músculo cutáneo, el lunar, el mediano, el axilar, el toracodorsal, el supraescapular, el axilar. Todos esos nervios que ya vieron y los que van a ver este sábado son materia blanca, tienen mielina. ¿Cómo se forman? Es el acúmulo de muchos axones. Entonces, un axón con sus vainas de mielina se rodea de un tejido conectivo que se llama el endoneuro, y eso hace que se junten muchos axones y forman fascículos nerviosos. Los fascículos nerviosos se envuelven por perineuro y eso hace que formen un nervio. Y a la vez el nervio está envuelto en epineuro. Miren que por el epineuro, el perineuro y el endoneuro es por donde van los vasos sanguíneos, porque los nervios son irrigados. Es difícil verle la irrigación a los nervios a menos de que se haya hecho represión arterial. ¿Bien? O sea, que se ha mandado el látex por las arterias. Y la sustancia gris la van a encontrar en unas estructuras que se llaman los ganglios periféricos. ¿Listo? Van a haber ganglios del sistema nervioso autónomo, son los más comunes. Por ejemplo, cuando miremos tórax, van a ver el ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado. Y van a ver el ganglio celíaco, por ejemplo, que es el sistema nervioso parasimpático, ahí dorsal al estómago. En esos ganglios periféricos van a encontrar también las células satélite, que son unas células encargadas del sostenimiento, de la alimentación y también de la regulación del dolor crónico, por ejemplo, el dolor crónico visceral, y digamos de ganglios periféricos. Estos son tractografías, estos son imágenes de avanzada que se hacen desafortunadamente solamente en medicina humana, porque para sacar esto el animal o la persona tiene que quedarse quieta y ser consciente, y es estimulada. ¿Sí? Es estimulada. Entonces, por ejemplo, la cartografía se utiliza mucho en medicina humana. Por ejemplo, si por acá tenemos un tumor, ¿sí? No, aquí no hay, entonces lo mismo. O sea, imagínense que aquí hay un tumor. Entonces, para planear la cirugía, entonces tenemos que ver qué tractos cercanos van por ahí para evitar generar el menor daño posible. Como dato curioso, en neurocirugía humana muchas veces es la única tipo de neurocirugía o en cirugía oncológica. En neurocirugía oncológica es tal vez el único caso de neurocirugía en donde se dejan partes de tumor. Generalmente un tumor en otro tejido del cuerpo se quitan 2-3 centímetros de tejido bueno del tumor para asegurar que se llevan todas las células neuronales. Acá no. Resulta que como las neuronas tienen una baja tasa de replicación, ya se los dije,
pocos se replican, obviamente las células tumorales se replican más rápido, pues si se quita y se deja un 5% de tumor, no va a ser tan malo así se quitara 2 centímetros de tejido bueno, vivo. Se le pueden estar llevando la vida social a esa persona. O se le pueden estar llevando, digamos, ustedes que saben hacer, ¿quién sabe hacer aquí algo aparte de dormir y comer? Ah, sí, allá, este man sabe taekwondo, me consta. Se le quitan la parte motriz, ¿sí? Y es parte importante de su vida de entrenamiento. Entonces, se prefiere dejar segmentos tumorales. Al fin y al cabo, la replicación es baja. Probablemente en 5 años tengo que volverlo a operar, pero eso es preferible a 5 años, que no han sido un tumor en otra parte del cuerpo, al mes esa vaina crece. Y eso pasa en perros. Quiten mal un tumor, dejen un pedazo, eso es como decirle, papito, crezca, así como inyectar la hormona de crecimiento. Quiten mal un tumor, dejen un segmento tumoral, o un mastocitoma, por ejemplo, así decirlo, los tumores de células grandes de piel. Quítenlo mal, tras de que son malos, dejen un pedacito de tejido y va a crecer gigantesco en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Un miosarcoma o un rhabdomyosarcoma. En medicina neurológica, en neurología es como muy distinto. Por eso el nivel de medicina humana es las especializaciones que más dan. Por eso se llama acción medicina y acción neurocirujano, yo también, no estar acá, bueno. Bien, sí. Hay un neurocirujano que mantiene un Instagram, y yo sigo a ese man, uy, padre, ese man es Dios. Es Dios ese man. Y ahorita está trabajando con una bioingeniera en donde les hace los modelos virtuales. Y el man ya de manera virtual, ya ni siquiera el man hace impresión 3D, sino ya es la disección en el programa virtual, hace la cirugía virtualmente para después hacerlo en el paciente. Antes hacía impresión 3D y trabajaba el modelo, y ahora ya lo hace, están a años luz de la medicina veterinaria, lamentablemente. Se los digo, yo veo esa vaina y digo, qué chévere que uno pudiera hacer eso. Hay tumores del encéfalo en animales, pero en neurocirugía veterinaria lo que más se hace son laminectomías, o sea, quitar partes de vértebra para liberar presiones en medio. ¿Listo? Bueno, neurología. Bueno, aquí yo pongo siempre un ejemplito. ¿A cuál fue el último concierto que fueron? Ah, bueno, fueron al ICR, listo, a la Terciopelados. Entonces fueron y vieron y salieron y todo fue bien. ¿Y cuál es su opinión? ¿Qué chévere quién? Bueno, Andrés chévere. Diga la banda, qué chévere Terciopelados. Listo, ahora le cuento algo. Si ustedes van y se cae la tarima, el sonido está mal, uno dice, pues esto es tan mala, ¿no? Que anda tan mala, ¿sí? Y resulta que no es culpa de ellos. Pero como todo fue bien, que anda tan buena. ¿Usted vio a Andrea Echeverry repartiendo las manitas para entrar? ¿No? Bien, vio a Andrea Echeverry metiendo bici, no, sí, probablemente. ¿Vio a Andrea Echeverry colocando la tarima? No. A los artistas todos se lo hacen y ellos nada más llegan y tocan. A menos de que es una banda que está empezando, pues no, ni siquiera afinan los instrumentos, tienen todo trabajado. Pero son los que te llevan, claro, ellos son los que más hacen, pero son los que llevan todo resulta que detrás de ellos hay un staff, ¿no? Gente que trabaja para eso. Y ahí les presento a la neurología, las células más ignoradas, son el staff del sistema nervioso, son las células más ignoradas del cuerpo. ¿Sí? Si la neurología no funciona, la neurona no funciona. Pero ¿de quién va a ser la culpa? De la neurona. Pero si la neurología funciona y la neurona funciona muy bien, ¿de quién es la culpa también? ¿Qué chimba esas neuronas? ¿Sí o no? Y miren que mucho tumor, por ejemplo, el sistema nervioso son de neurología. ¿Sí? Los schwannomas, ¿sí? Tumores no me acuerdo cómo se llaman estos, pero dan tumores de oligodendrocitos, ¿sí? Que empiezan a salir. Entonces, estos son las neurologías. Yo creo que esto lo deben haber visto en histología. Si no, se los recuerdo, o si sí, porque lo deben haber visto, se los recuerdo igual. Entonces, vamos a tener células ependimales. ¿Sí se acuerdan qué hacen?
son las formadoras del líquido cefalorraquídeo. Entonces las células septenimales forman unas estructuras que se llaman las telas o plexos coroideos y a partir de la sangre producen líquido cefalorraquídeo. Bien, el líquido cefalorraquídeo es vital para generar una protección al sistema nervioso central. O si no, nada más con mover la cabeza, el cerebro se estaría golpeando con el cráneo y estaría generando microhemorragias e inflamación. Entonces el líquido cefalorraquídeo es vital para darle a toda la parte del sistema nervioso central un envolvimiento, una especie, hagan de cuenta, es una especie de colchón de agua alrededor. ¿Listo? De los mayores problemas en los cortes de peso, en los deportes de combate, porque como el corte de peso es una deshidratación, cuando se deshidrata se puede sacar, se reduce el líquido cefalorraquídeo y cualquier golpe a la cabeza puede generar un knockout rápido e inflamaciones encefálicas. Ese es el problema cuando los peleadores cortan mucho de peso. Sí, ese man sabe aquí también lo que le pasó a Pereira contra Adesanya. Vamos a ver, papá. Sí, cuando lo noqueó a Adesanya. Eso pasa. Eso pasa, listo, se pierde mucho. Bueno. ¿Cómo? Cuando le dan el análisis, ¿El análisis? el análisis. Cuando reciben un golpe. Cuando le pegan el análisis. ¿Qué pasa? Que los desequilibran y se hacen. Generalmente los desequilibrios, bueno, el análisis afecta mucho lo que es esta región. Desequilibrios, mucho golpes a nivel temporal por la parte vestibulo-coclear y el golpe en la mandíbula, que va de aquí en este sentido, genera se sabe que desconecta o apaga una vez en el sistema reticular ascendente, que es la conexión entre estos núcleos basales, el reticular, red, ascendente, hacia arriba. Estas conexiones entre estos núcleos que lo mantienen a uno como despierto y lo que lo mantiene con. Esa es la conciencia, las conexiones entre esto y esto. Esos golpes, ¡pum! Al parecer la apagan, creo que no se sabe por qué. Si ustedes se encuentran por qué me dicen, y ese es el knockout. Pero lo apagan y se vuelve, o sea, puede volver a. Sí, claro, pero es una persona despierta y por eso el boxeo es más peligroso que otros deportes de contacto. Porque en el boxeo le pegan a alguien, lo tumban, se para, le hacen un conteo, le vuelven y le pegan, se vuelve a caer, se para y le siguen pegando, no se cae, se acaba un round, vuelve otro round y le siguen pegando. En MMA lo tumban, lo noquean y ya se acabó. Es más peligroso, por eso hay más muertes ha habido muertes en boxeo. Hace unos años salió el video es jodido, al tipo le pegan y él se para y él se voltea y empieza a pegarle al aire. Y luego llega al árbitro como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él le pegaba al aire, o sea, él creía que estaba peleando. Lo llevaron por el hospital y se murió. Se murió de los golpes en la cabeza. Lo que sí yo sé es que los neurólogos no saben el por qué ocurre un knockout, un golpe. No hay explicación evolutiva a eso. Porque imaginen ustedes, sí, hace 20.000 años, ¿sí? Y llega un depredador y nos ataca y nos pega y nos noqueamos, pues que nos come, ¿sí? No hay una explicación que diga que es una ventaja o algo. Listo, no la hay. Pero qué chispa. ¿La han noqueado? Casi. ¿Y qué sintió? Me olvidé todo el cuerpo. Pero sintió el golpe. Sí, fue duro. Pero no fue tan. A mí lo que sí me pasó es que casi me han dormido por asfixia, pero como me cambia. Pero eso es chico, ahora que las necesitas. No, imaginen cosas raras. No, ya voy bien. Es importante. Pero los cabos no. Dicen que no sienten el golpe y que no se acuerdan, o sea, es como una manera incluso que podría ser, digo yo que también puede ser, y también lo que hay otra, una manera de hacer la muerte más fácil. Porque la gente se despierta y no recuerda el golpe, o la gente que se ha estrellado y ha tenido accidentes fuertes, no recuerdan ni antes del accidente, sino no, yo recuerdo que estaba en la casa y pum, me desperté en el hospital ya después. Puede ser una manera de hacer la muerte menos estresante, señora. Es que Mire que ya levantó la mano. yo vi una vez, bueno, mi papá ve
pues, un muchacho que le pegaron no sé cómo y eso quedó mal, o sea, ni habla, ni se mueve, ni nada. ¿Qué pasó ahí? Pues un daño cerebral. Pero le pegaron, no me acuerdo por qué le pegaron, pero no sé, pero es que quedó re mal, o sea, quedó como inflamado y con los ojos así, chiquiticos, no sé, feo. No hay que ver el golpe. Le pegaron. Bueno, otra cosa, todos los deportes de contacto, los golpes a nivel occipital están prohibidos por la delicadeza de la articulación atlántico-occipital que pueden generar descerebraciones, o sea, el tallo cerebral se rompe y se desconecta. ¿Sabían que fue de Lincoln? Él murió en el accidente de él, cuando él se accidentó, le llevaba mal puesto el cinturón, no lo llevaba, no me acuerdo qué fue. Yo vi el reporte cuando salieron de medicina legal a hablar, empecé a ver el reporte, decían que pues el movimiento de... Richard Colón se llama mucho. No sé, voy a buscarlo a ver. El movimiento de ondulante que dan las fuerzas, lo que hizo fue voltearle la cabeza y el tallo cerebral se soltó. Y que cuando llegó al hospital dijeron que había una conexión únicamente del 4% del tallo cerebral con la médula. Paila, nada que hacer, literalmente y paila. Además, en el tallo cerebral están los núcleos vitales, el que controla el corazón, en todas las especies, el corazón controla la respiración, la temperatura, o las vías de la temperatura, o que la temperatura es por el tálamo, pero por ahí va. Entonces se descerebra, ¿listo? Entonces ahí sí, muy difícil, por eso el cinturón, y creo que tenía bien puesto, tenía el cinturón, creo que tenía mal puesto. El cinturón siempre pónganse y tensionenlo para que no haga tanto, si se van así, ahí no hay mucho recorrido, y esos latigazos son muy jodidos para la articulación. Entonces a nivel de nucal, la vez pasada un taxista mató a un borracho porque no le pagó allá en Bogotá, y el taxista lo empujó y el tipo de cayó y se pegó en la nuca, y chao. Como venía borracho, no fue capaz de meter los brazos ni nada, no, cayó y se pegó, y ahí quedó grabado, y el taxista que cualquiera diría, yo también casco ese hijo de puta, ¿cierto? ¿Cómo me va a subir borracho al carro? No me va a pagar, pero el embare también no vale que me quiso mal. Señor. Pero esto me pasa con muchos jóvenes. Con la voluntad. Porque digamos cuando atropellan la cara de Diego, él iba para el piso y se levantó y se levantó de una vez con la cara así. Es la adrenalina, pero es que de pronto no le jodieron el cerebro. Le fracturó 3 partes de la cara. Pero la cara, no el cerebro. Sí, pero claro, él va la voluntad, la adrenalina le va con el dolor. Yo en un combate me toqué un dedo y no me di cuenta. Cuando terminé el combate volteé a mirar el dedo meñique del pie y estaba así mirando para el lado. Y yo, sí, estaba así, y yo, ay, hijo de puta, y cogí, me lo acomodé y no sentí nada. Y dije, voy a otro combate y ya se me había bajado. Y cuando medio toqué a la otra persona, pero medio toqué, no pude el dolor. Y en el momento no sentí nada. Entonces, claro, la adrenalina aumenta el umbral. La adrenalina aumenta el umbral de dolor, eso sí es cierto. ¿Listo? Bueno, ¿sigo? Bien. Oligodendrocitos. Son las células de sostén. O sea, ellas unen, ellas unen las neuronas para que las neuronas estén sostenidas y además forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central, alrededor de los axones. Entonces, estos forman bastantes tumores y lo que hacen es separar los tractos y joder bastante. ¿Listo? Sí, sostén entre neuronas. O sea, se da cuenta que es como la malla o el andamio por donde están las neuronas sostenidas. Estos son muy importantes, muchachos, son los astrocitos. Los astrocitos son las células encargadas de una barrera que se llama la barrera hematoencefálica. Y hemato significa sangre, encefálico, encéfalo. Resulta que la barrera hematoencefálica, y tengan en cuenta porque es que la barrera hematoencefálica no es visible a simple vista, tiene que ser vista microscópicamente. No la van a confundir con las meninges, se los digo porque ha pasado y me pasó cuando yo vi anatomía, la verdad, digamos que hay un respeto por el profesor que me dio anatomía en pregrado, pero la verdad él no enseñó mucho. Entonces nosotros creíamos que la barrera hematoencefálica eran como las meninges. Y hay gente que me ha salido con esas. Entonces no las van a confundir, esto no se puede ver, esto es microscópico. Entonces es una célula
o millones de células que están entre la neurona y un vaso sanguíneo. ¿Qué característica tiene? De que es permeablemente selectiva. O sea, es permeable, deja pasar cosas, pero no deja pasar todo. ¿Y qué deja pasar? Pues los nutrientes. ¿Qué nutrientes principales necesitan las neuronas? Glucosa. Otro elemento importantísimo, ya lo dijeron, ya hemos hablado. Oxígeno. ¿Listo? Y vitaminas del complejo B también sirven como antioxidantes a nivel del sistema nervioso central. No deja pasar residuos tóxicos como por ejemplo la creatinina ni el nitrógeno, que pueden llegar a ser muy tóxicos. ¿De dónde sale la creatinina y el nitrógeno? Del metabolismo normal del cuerpo. Y van en la sangre para ser eliminadas por los riñones, pero en algún momento por circulación pueden llegar a pasar por el sistema nervioso central. Las deja pasar. Creatinina. ¿Y en la creatinina qué le suena? ¿Quién hace ejercicio aquí? A creatina. Resulta que la creatina, eso lo vieron, ya vieron músculo esquelético en fisiología. Ah, verdad. ¿Hasta dónde vieron? ¿No vieron el sistema muscular? Introducción. ¿Vieron el actor? Siendo clases de política. Ajá. Bueno, ay, no, nada, porque pues igual vale verga lo que uno dice. En el músculo hay una cosa que se llama la creatininfosfato. La creatininfosfato pasa a creatina y entrega un fósforo al ADP y se forma el ATP. Como residuo queda la creatinina. Eso es más complicado, se los dije así como por encima, ¿no? Pero en fisiología eso lo deberán ver mejor entonces. Queda el ATP y sale, eso es un residuo. Esa creatinina se tiene que eliminar, ¿dónde se elimina? Por la orina. ¿Qué pasa con la creatinina? Es muy neurotóxica. El cuerpo soporta ciertos niveles. Entonces, por eso, cuando se dañan los riñones, un paciente con insuficiencia renal puede tener encefalitis. ¿Listo? Puede tener encefalitis porque la creatinina se elimina vía renal de manera activa. O sea, la célula del riñón tiene que sacarla y pasarla y botarla por la orina. Un paciente con, vea, la creatinina 1.9 es lo máximo normal en perros y gatos. En humanos creo que está en 1.9, 1.7 también. Cuando hay pacientes que con 3 miligramos por decilitro de creatinina ya están convulsionando por la encefalitis. Yo he visto pacientes de 11 que no están convulsionando, pero ya están muy llevados, no demoran, pero sí están deprimidos. El sistema nervioso son pacientes como dormidos, como movidos, con encefalitis. Deprime mucho el sistema nervioso central. El nitrógeno ureico también. Entonces el astorcito lo deja pasar, lo evita, no deja que haya contacto con la célula nerviosa. Hay un compuesto donde viene el nitrógeno ureico, coma, tranquila, no esconda. Es que se hace así para comer el nitrógeno, pero de la otra manzana, sí, para que me pida manzana roja, un borde rojo, pelo rojo, claro, ahí no se puede ver, aquí no la veo, pero hace así. Bueno. Miren, cuando se comen proteínas y se absorben aminoácidos, hay nitrógeno. Y el nitrógeno forma amoníaco en el cuerpo. Es una reacción que verán en fisiología o en nutrición, no sé, y la verdad no me acuerdo muy bien cómo es. Ese amoníaco va en la sangre, ese amoníaco sí es neurotóxico como un berraco. Entonces el hígado lo vuelve nitrógeno ureico, que es menos tóxico y es eliminable. Hay una patología que puede haber unas comunicaciones o los shunts portosistémicos, cuando miren el sistema digestivo lo van a entender mejor, que es que de una vena que debe ir del sistema digestivo al hígado, se forma una vena que va directamente a la circulación sistémica. Llega a haber eso, le da a animar a lo que llaman encefalopatía hepática. O cuando el hígado no funciona y no puede transformar ese amoníaco en encefalopatía hepática. Entonces, animales con problemas de riñones y de hígado tienden a tener encefalopatías porque dañan esos compuestos químicos que hay que eliminar, los dañan la barrera hematoencefálica y ya empiezan a tocarlos, ¿listo? Y generan encefalitis. La microglía, ¿recuerdan qué es la microglía, pronto histología? Son las células blancas, los macrófagos del tejido nervioso. Resulta que de todas estas 6 células blancas neuronas son las únicas células que no son del sistema nervioso. Cuando embriológicamente, vieron embriología en histología, ¿cierto? Al principio. ¿Se acuerdan de la formación del tubo neural y la cresta neural?
que empieza la notocorda y empieza a formarse el tubo y se vuelve, resulta que hay que dar unos precursores de unas células totipotenciales que iban para el sistema linfático, pero se quedaron ahí. Entonces, esas células son una microglía, son células del sistema, son células blancas del sistema inmunológico. ¿Qué hacen ellas? Ellas están andando patrullando por todo el sistema nervioso central. Y cuando ven algo que les genera una reacción de antígeno, se vuelven una bolita y empiezan a botar enzimas para matar ese virus, matar esa bacteria. Pocas bacterias entran al sistema nervioso central porque no son capaces de atravesar membrana encefálica, pero no falta. Las meningitis bacterianas, por ejemplo, el parásito, lo que sea, lo atacan. ¿Listo? Ese es el sistema de defensa. ¿Qué otra función tiene? La poda sináptica. Sinapsis que no están en estímulo constante, pues van y las quitan para que sean en otro lado, porque el aprendizaje es diario. ¿Bien? Y si no se está usando una, pues se usaba. El ejemplo de acción de la microglía más claro en perros tenemos es, por ejemplo, lo que ocurre durante el moquillo canino fase neurológica o las secuelas de un paciente que sobrevivió al moquillo canino en fase neurológica, que empieza con inflamación, encefalitis, convulsiones, mioclonias, ¿sí? Se salvó, resulta que el moquillo genera inflamación en el sistema nervioso central, entonces por eso ocurre. Resulta que se salvó. Vea que alrededor de los vasos sanguíneos por donde entró ese moquillo, que es un virus chiquitico, quedan unas estructuras que dicen que manguitos perivasculares. Yo no sé por qué se llaman manguitos, no sé si les parecen unos mangos o qué, no sé, o son redonditos. Bueno, son como esos virus o los restos de virus, no recuerdo muy bien, encapsulados. Entonces resulta que por ahí va una microglía, un batallón de microglía y los ve y dice, uy, moquillo, y empiezan a atacarlo. Entonces, las enzimas es como matar una cucaracha en el cuarto con una granada. ¿Bien? Entonces les mete usted al cuarto una cucaracha y ustedes en vez después y vuela. No, también. Salen corriendo y queman la casa. ¿Sí? Es como quemar la casa porque hay una cucaracha voladora. ¿Listo? ¿Mata la cucaracha? Digamos que sí. Digamos que sí. Dicen que sobrevive en una bomba atómica. No, no sobrevive en una bomba atómica, sobrevive a la radiación de una bomba atómica que está alrededor, pero en el punto de explosión. Imposible. Es mito también. Pero, digamos que sí la matan, pero ¿qué pasó con la casa? La destruyen. Entonces pasa lo mismo. Llegan estos bichos y aquí hay neuronas y ahí están esos residuos de eso que ya no es moquillo, sino son fragmentos de moquillo. Y digamos que ya no están vivos, aquí empiezan a botar enzimas y se inflama y vienen las secuelas. Entonces yo me acuerdo que tuve un paciente que llegaba y se fue la boca. ¡Chao! Llegó un paciente que sobrevivió al moquillo nervioso y él cada 6 meses llegaba temblando en la oreja y haciendo, es que se me olvidan estos movimientos, ¿cómo es que se llaman? Como masticando al lado, y empezó a hacer así, a ningún lado. Y llegaba uno y le aplicaba una inyección mágica y se le quitaba. Pero todos dice, bendito, bendito. Le aplicaban un corticoide, finalmente acetonia de triacinolona, que lo que hace es inmunodeprimir, o sea, reduce la acción de las células del sistema inmunológico. Porque es lo que hay que hacer ahí, no hay otra cosa que hacer. Ya ese animal probablemente tenga secuelas de moquillo hasta el fin de su vida. Puede ser que se vayan disminuyendo con el tiempo, sí puede ser. Hay unos que ya después del tiempo para que no tienen nada, no ahorita porque en la zona motora quedaron los estímulos. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa. En medicina humana dicen que activaciones crónicas de la microglía, hay un artículo que salió, o varios artículos, que activaciones crónicas de la microglía puede depender del Alzheimer. ¿Sí? Hay un documental en Netflix de un jugador de fútbol americano que mató a la familia, creo que fue, o a la mujer, y después se mató a él, que no saben por qué, y que cuando hicieron la necropsia el cerebro estaba completamente, la corteza estaba acabada. Entonces de ahí viene la teoría, la hipótesis que terminó siendo teoría, que los traumas van generando, digamos, inflamación, eso activa la microglía, se come la inflamación, y al comerse la inflamación quita neuronas, la persona se va haciendo menos, la corteza, el neocórtex, lo que nos hace estar acá, se hace más básico y puede terminar generando sus comportamientos.
También le pasó a un luchador de WWF, no me acuerdo el nombre, era de los famosos. Y hay mucho deportista o futbolista, digamos, fue futbolista de los años 60, 50, donde era una pelota de cuero pesadísima con demencia senil. ¿Por qué? Por los cabezazos, por los traumas. Que ya cuando están viejitos el cerebro no funciona y se vuelve como locos. Entonces, en perros hay algo que le da mucho a los Doberman, que es el síndrome neurodegenerativo del perro, y más exactamente tiene Doberman. El síndrome de una disparo de los ojos, el síndrome de la cabeza neurodegenerativo del Doberman, no es que le da a todos, ¿no? Cuando yo digo es que es más prevalente en esa raza, y al parecer también por genética tiene más activa la neurología del resto de su vida. Hay un mito, el Doberman cuando está viejo no conoce el dueño y lo muerde, es por eso, ¿listo? Entonces es tener en cuenta, y de hecho Doberman ya cada vez hay menos, no sé si se ha dado cuenta. Cada vez, digamos, Doberman, otro que yo no volví a ver mucho, claro, yo no trabajo con pequeños, pero boxer tampoco. Son razas que han tenido problemas y la gente ha ido dejando. El Doberman también tuvo mucha mala fama por bravo. Bien, el Doberman es un animal muy territorial. Por eso es que era tan bueno para cuidar. ¿Listo? Bueno, a nivel del sistema nervioso periférico tenemos células satélites que se encuentran en los ganglios periféricos como sostén y como estimulante de la regulación del dolor crónico visceral. Entonces hay procedimientos que, por ejemplo, cuando hay cáncer visceral, cogen los ganglios celíacos y les inyectan alcohol para matarlo y para que la persona pierda la sensibilidad visceral y no le duele. ¿Bien? Y las células de Schwann o neuroledmocitos son las vainas de mielina en los axones de los nervios periféricos. ¿Listo? Esa es la barrera hematoencefálica, así como ya más o menos. El astrocito, el vaso sanguíneo que viene el oxígeno, lo agarra y se lo da. La glucosa la agarra y se la da. ¿Bien? ¿Ya? Bueno. Meninges. Las meninges son unas capas de tejido fibroso que envuelven el sistema nervioso central. Son esas tres. De superficial a profundo tenemos la dura madre, la aracnoides y la piomadre. A nivel del neurocráneo no hay un espacio. Entonces voy a decir los espacios son el epidural que está encima entre el endostio y la dura madre, pero en el neurocráneo no hay. La dura madre del neurocráneo es pegada al endostio. El espacio epidural hay a partir de la articulación atlanto-occipital hacia caudal. En el espacio epidural es donde va la anestesia epidural. ¿Bien? Si no saben qué es anestesia epidural, busquen qué es anestesia epidural. Debajo de la dura madre está el espacio subdural. El espacio subdural es un espacio potencial y generalmente se ven muertos. ¿Por qué? Después viene el aracnoides. El aracnoides es esta lámina que tiene unas proyecciones que parecen como si fuera una telaraña. Y en este espacio, entre el aracnoides y la pia madre es la capa más profunda y ella es difícil de ver, sobre todo en el encéfalo porque se mete dentro de las circunvoluciones. ¿Listo? Se mete dentro de las circunvoluciones. Ese espacio se llama espacio subaracnoideo. Ahí está el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido cefalorraquídeo empuja el aracnoides y la pega a la dura madre. Entonces el espacio subdural en el animal vivo no existe. Cuando el animal muere, aproximadamente 1 o 2 horas después, se pierde la presión del líquido cefalorraquídeo y la aracnoides colapsa sobre la pia madre y queda líquido en el espacio subdural. ¿Listo? ¿Sí entendieron? Entonces espacio subdural vamos a ver en los muertos. El líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, es un líquido que se puede tomar para hacer análisis, como por ejemplo, ¿qué pasa con el moquillo canino o el cuideo? Con el moquillo canino, si llega a la fase neurológica y hay una barrera hematoencefálica, los anticuerpos que se producen no van a salir a la sangre. Entonces usted saca un examen de sangre y va a salir negativo. La única forma de asegurarla si tiene signos neurológicos y en la sangre está saliendo negativo es
sacar líquido, cefalorraquídeo y hacer líquido, hacerle la prueba. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por la barrera hematoencefálica los anticuerpos contra moquillo que producen estas señoras no traspasan. Entonces, es que están en el líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde se sacan de la articulación anterooccipital? El sábado vemos bien cómo es. Este es otro esquema que tenemos con distintas partes de la anatomía. Los cerebros delante de los mamíferos y de las aves también van a tener dos hemisferios, sí, separados por una fisura que llaman la fisura longitudinal. Aquí lo que vemos son los cerebros con las circunvoluciones, y las circunvoluciones están divididas en dos: giros y fisuras. Giros y fisuras. ¿Listo? Acá tenemos el de un humano, el de un chimpancé, el de un babuino. Son cerebros con circunvoluciones o cerebros circunvolucionados. Las aves no tienen circunvoluciones. Y no solo las aves, también hay mamíferos que no tienen circunvoluciones. Por ejemplo, los roedores, los lagomorfos y algunos primates del género a nivel de Latinoamérica, de la familia Ceridae, principalmente por ejemplo los caritríquinos o los titís. ¿Listo? Tienen cerebros sin circunvoluciones. Esos cerebros se les conoce como cerebros lisencefálicos. Lisencéfalos. ¿Para qué sirven las circunvoluciones? A ver, todo es relativo. ¿Ustedes qué creerían? ¿Qué sería lo primero que se les vendría a la mente? A ver, ¿quién es más inteligente? ¿Esta gallina o este mico? Es que este mico llegó a la luna, ¿no? A mí nos digan que no. Pero esta gallina hacía mucho lunar. ¿Listo? Entonces uno diría, no, pues las circunvoluciones hacen más inteligente que un animal. Puede ser. Resulta que, eso sí me toca hacer aquí un dibujito. Debo ponerlo ahí para no más, pero bien. El principio es el siguiente. Aquí tenemos un punto A y un punto B. Y tengo esta línea. La línea de arriba y esta es la línea de abajo. Ambas llegan del punto A al punto B en el mismo espacio. ¿Sí o no? ¿Cuál es más larga, la de arriba o la de abajo? La de abajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál tiene más superficie? La de abajo. Entonces, cada puntico es una neurona. ¿Dónde me van a caber más neuronas? En la de abajo. Entonces, por centímetro cuadrado, los cerebros con circunvoluciones tienden a tener más neuronas. Entre humano y humano varía las circunvoluciones del. ¿No le va a gustar la respuesta? ¿Las circunvoluciones? No, ellas tienden a ser muy generales. Sí pueden haber disencefalia en animales con circunvoluciones, pero no son incompatibles con la vida. ¿Listo? Pensé que iba a preguntar por el número de neuronas entre humanos. No le va a gustar la respuesta. Bueno, me pregunto. Bueno. ¿Por qué no le va a gustar? No quiero que me funen acá. Represor. Sí, Los hombres tienen más neuronas que las mujeres, tenemos una masa y no las usan. más grande. Puede ser, hay una cosa, no, pero miren, tenemos un cerebro accesorio. Un cerebro longitudinal. Bueno, no, miren, si hay por masa y por milímetros son más neuronas. ¿Qué es lo que pasa? Si hay funciones en las que los hombres son mejores, pero hay funciones en las que las mujeres son mejores. La mujer es mejor en función ejecutiva. La función ejecutiva es estar haciendo varias cosas a la vez. Y eso se explica desde un punto de vista evolutivo, donde la mujer tenía que cuidar una cría, amamantarla y estar pendiente de que no llegaran depredadores. Bien. En cuestión de foco, por estudios sí es mejor el hombre, pero pónganlo a hacer 2 o 3 cosas y es más eficiente la mujer. Esos trabajos están. Y la otra, el hombre al ser mejor en función de foco, tiene mejores, ¿cómo se llama? Cálculos a nivel de espacio. Por eso aquí la señora me ha dicho, ¿me ayuda a parquear? Pero cuando ustedes le dicen a sus novios, a sus papás, a sus hermanos, es que no puede hacer 2 cosas, tienen toda la razón.
estar pendiente de la clase y hablando aquí en la otra y pendiente allá de qué vestido de curso la otra. Todo lo pueden hacer varias veces. Esto sí es cierto, en ese lado son más eficientes. ¿Listo? Pero así mismo ustedes también tienen que admitir que los hombres son más eficientes en parquear, ¿o no? Pero ¿qué es eso? Ja, es que es muy pereza. A ver, ¿quién parqueó el transportador espacial? ¿Cuánto pico lo puedo haber parqueado? Bueno, no, ahí está escrito. O sea, que simplemente unos son mejores, son las cosas que otros son mejores que no para el ser. Así de sencillo. Y el que no quiera admitir eso, pues está jodido. Sigan jodidos. Bueno, muchachos, vean. Ese cuento de que haya más, sí hace de pronto que el animal sea más inteligente, más cosas. Pero es que tenemos algunos bichos que se llaman citácidos y que se llaman córvidos, o sea, los loros, guacamachos y cuervos, que son capaces de solucionar problemas que solucionan niños de 4, 5 y hasta 6 años. ¿Bien? O sea, hay trabajos y experimentos en donde hay como unas tabletitas, unas cajitas y unas vainas en donde llegan cuerdas, echan la comida a los cuervos y ellos se dan cuenta que si quitan la tablita abajo, la comida cae y sale. Nadie les enseñó, no vieron a nadie hacer eso, lo resuelven. Eso es entender que las cosas caen. O sea, eso es entender que hay una gravedad más. No, obviamente no saben que la gravedad es una ley que curva el espacio-tiempo y que tiene una velocidad de 9.8 metros por segundo. No, eso no lo tiene el cuerpo en cuenta, pero sabe que las cosas no van. Sí, sabe que si quitas los loros también. Entonces ellos son licencefálicos, entonces son como una cosa aparte. Una de las cosas que más sirven también hacer convoluciones es cómo para en cierta medida delimitar las zonas básicas. Entonces que el habla, que el oído, que la audición están muy delimitadas, no hay tanto solapamiento, entonces hay mucha especialización neuronal, más lo que es todo el resto de cosas ya eso está en debate, porque antes decían es que nada más por aquí es el habla, pero resulta que ya se han encontrado de manera intraquirúrgica incluso, que aquí hay zonas de habla, se dañan porque se quita un tumor y a los 20-30 minutos ya por aquí hay neuronas espejo que han empezado a hacer esa característica. Hay un reporte de plasticidad en 20 minutos. O sea, el animal, la persona intraquirúrgicamente, como los operan conscientes, generó plasticidad. O sea, el cerebro es una cosa loca. ¿Listo? El cerebro es una cosa loca y chévere. ¿Listo? Hay una frase de, ¿saben quién es Rodolfo Ginás? ¿Ginás? ¿No? Bueno, es un neurólogo colombiano, un neurocientífico. El tipo llega y dice una frase que a simple vista suena rara, pero dice: el cerebro es tan complejo que si lo pudiéramos entender por completo, no tendríamos el cerebro para comprenderlo por completo. ¿Sí me entienden? Es tan complejo el cerebro que es imposible entenderlo, que si se pudiera entender sería muy básico y no estaríamos en la capacidad actual para lograr entenderlo, porque es muy complejo, es una vaina muy rara. Estos son tamaños de cerebro en proporción, o sea, sí más o menos serían de un humano, digamos, aumentado, ¿no? Claramente, pero comparado con el de un elefante. Más o menos cuántas veces más grande será la cabeza de un elefante que la de un humano. Por poquito, digamos, unas 5 veces, no sé. Y el cerebro, si a mucho, es unas 2 veces más grande. ¿Listo? Los humanos tenemos un neurocráneo casi en 65-70%, no sé claramente la respuesta. O sea, ustedes veían en los cortes sagittales el caballo que era el neurocráneo y la cara. En los humanos es al revés, es el neurocráneo y la cara. Cerebro muy grande. El delfín, muy similar, ¿no? Y esos bichos, yo desconfío de ellos. ¿Ustedes no desconfían de un delfín? Pilas. Estos bichos deben tener una ciudad por allá en el fondo del mar, están planeando una venganza. Miren las circunvoluciones. Hay sitios en el mundo en donde ellos aprendieron a pescar con los humanos y les enseñan a los hijos. O sea, ellos saben que es más fácil llevar un cardumen de muchos peces a esa zona, guiarlos como si fueran perritos ovejeros, que allá los humanos los pescan y nos tiran la comida. Y como nosotros nada más comemos lo que necesitamos, el resto lo quedan ellos. O sea, aprendieron eso en generaciones de pescas desde un kid.
está un trabajo de que tenían un lenguaje articulado. Sonidos que dicen distintas cosas, hay muchas especies. Por ejemplo, aquí hay un trabajo, nada más aquí en el Tolima, un trabajo que hicieron en la Universidad Nacional y creo que también una gente de la Universidad del Tolima, en el norte del Tolima, con Titigris, en donde encontraron como 32 fonemas, que uno se quería decir como pilas desde arriba, entonces todos se bajaban y se escondían, otro quería decir pilas desde abajo, otro era como vengan a comer, cosas así, muy básicas. Pero articular distintos sonidos, eso es un lenguaje. Y había una hipótesis, no sé en qué ahora queda esa investigación, toca buscar, que decía que estos bichos como que tenían. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pues no es miedo, no, es interesante, ¿no? O sea, no somos especiales. Los elefantes viven en ese cerebro. Cerebelo, función del cerebelo, coordinación motora. Entonces, la coordinación que necesita un animal tan grande, pues necesita un cerebro proporción gigantesco, ¿no? Es un animal tan grande, señora. No, que va a ser 2, 3 toneladas, o sea, eso cuánto es. Bueno, el gorila, miren, un gorila es mucho más grande que un ser humano, 200 kilos, pero miren el cerebro. ¿Listo? El cerebro más parecido al ser humano es el chimpancé. Bien. Los delfines forman grupos sociales y se drogan. ¿Ustedes han visto? Sí. Los delfines. Los Se rotan, los madres se rotan y pececillos. Ustedes miren ahí. En los estudios dicen que son delfines adolescentes, adultos o adultos jóvenes, mejor dicho, entre los 18 y los 25 años, adultos delfines de universidad, ¿no? Son los que hacen eso. Pero también tienen mucho comportamiento que uno diría, es un ser humano, el humano tiene que extinguirse, bla, bla, bla. El que diga que el humano tiene que extinguirse, me invito a que se empiecen a matar, ¿bien? Porque ese lugar común que aburre. Los delfines matan a otros delfines, violan a otros delfines, violan delfinas y violan delfincitos. Lo que pasa es que no tienen una policía ni tienen un sistema legal, ¿sí? Y no tienen, digamos, el nivel de civilización que tenemos nosotros para decir que tienen que castigarse entre delfines. En nosotros es otra cosa que obviamente no es aceptado y no deberían por nada, pero ellos tienen unos comportamientos que uno ve muy cerebros, muy parecidos, muy trabajados, y siempre tienen algún problema, ¿no? Entonces por eso hay más probabilidades entre cerebros más complejos de que haya sociopatías, psicopatías, porque algo puede fallar. ¿Y el elefante no se presenta ahí? Los elefantes, miren que hay un trabajo que hay unos elefantes por allá en la India y Pakistán en donde llegaban y empezaban a arrasar aldeas, dañaban los cultivos, tumbaban las casas y se pusieron a darse cuenta, eran elefantes jóvenes de más o menos 20 años, también tiene una unidad muy similar, nosotros 20 años y los mandaban elefantes de 35, 40 años y resulta que eran elefantes que habían quedado huérfanos, les habían matado a los papás por el marfil y los dejaban por ahí sueltos. Entonces como que los más viejos empezaron a reunir a los y le cogieron odio al humano. Los elefantes hacen duelo por los muertos. Listo, hacen duelo por los muertos. Son cerebros complejos. Tienen, creo que son 2 años una gestación. Entonces, entre más tiempo una gestación, la mamá lo va a proteger más porque mucha energía que lo está gastando en él. Las ballenas también, ¿no? No cuidan esas crías hasta que no da más. Otra cosa es un ratón que tiene 15 y llega un depredador, como de 10, porque cada nada están teniendo. Bueno, el perro, el gato, el ratoncito, bueno. Esta es la corteza, y esta zona de la corteza, que es la visión, o sea, el cerebro del perro es por acá. El humano es por acá. Esta es la corteza prefrontal, que esta es muy exclusiva, digamos, o muy funcional en humanos. Porque en los animales esta prefrontal es muy pequeña y generalmente está ubicada por el bulbo olfatorio, nariz, olfato. Pero en los humanos está acá y está la corteza que se estimula, por ejemplo, con el conocimiento nuevo. ¿Listo? Conocimiento nuevo. Esta zona es esta, entonces lo repito. Corteza somatosensorial. Somato y sensorial es como la que yo voy a controlar y la sensitiva. Entonces va a estar dividida en 3 partes. La sensorial primaria, la asociación y la motora. La sensorial primaria es donde se ocurre la percepción central del estímulo externo. Bien, entonces
El ejemplo que siempre pongo es un dolor en la mano derecha o izquierda. Entonces llega el dolor, percepción central quiere decir que el cerebro me entiende. No sacamos el arco reflejo y el arco reflejo está sobre la médula espinal. Percepción central es que no entiende el cerebro. La asociación dice, vea, esta es la mano izquierda. Y conecta con la motora para la respuesta. ¿Qué cuál creen que sería la respuesta? En un animal con cojera en la mano izquierda. Levanta, entonces cuando va a caminar, evita ponerlo. Entonces coloca más de la otra, cojea. ¿Listo? Eso es más o menos para que entiendan. De pronto, cuando uno se quema con la olla caliente, eso es más arco reflejo. Eso es más arco reflejo. Cuando a usted le amputan un brazo, que supuestamente es como el miembro fantasma o algo así, ¿ahí qué sucede? Aquí se cede que el estímulo sigue llegando y por aquí todavía no se ha acostumbrado y sigue diciendo, eso es de la mano. Esa sensación debe ser muy horrible. Ustedes han sentido cuando le rascan una parte y uno no sabe que le rasca. ¿Sí? Debe ser lo mismo, pero con dolor o con cosas así y sin verse. O sea, puta mano, no la tengo. Tiene que ser muy desesperante. Eso con el tiempo que pasa. Muchas veces sabe que va ligado también a neuromas. Que la región donde se amputó se ligó el nervio y empieza a generar una tejido cicatrizador del nervio y genera mucho dolor y arrodillas en ese lado. Entonces toca volver o quedar. Hay veces se asocian neuromas y veces ya mientras el cerebro se va acostumbrando porque la vía es la misma. O sea, el nervio que viene de la mano viene por acá, la parte sensitiva, digamos, del nervio radial, y lo cortaron acá. Entonces sigue viniendo estímulos, pero el cerebro no ha logrado asociar que no está. Esta es la formación de los nervios periféricos. Entonces tenemos aquí la médula espinal, tenemos el surco mediano, la cisura media, acá va la arteria, ¿listo? Este es el asta dorsal, que es sensitivo o motora. Ya le dije. Sensitiva, el asta ventral, que es motora. Tenemos el fascículo dorsal y los fascículos ventrolaterales, sensitivo y mixto. Mixto, y aquí es exclusivamente motor. Entonces el nervio periférico generalmente son nervios mixtos, o sea, sensitivos y motores. Esos nervios que ustedes vieron en clase, que vamos a seguir viendo en la próxima, llevan tanto la parte motora para que el músculo se mueva, como la parte que siente el músculo. Uno tiene un dolor muscular por ahí va. Bien, hay unos que son exclusivamente sensitivos, los que ya están llegando a la piel, donde no hay músculo cutáneo. Bien, bueno. Resulta que entonces acá viene el nervio sensitivo, ¿no? Entonces por aquí está la respuesta motora. Entonces aquí salen de estas ramas, de estas neuronas motoras que reciben el estímulo de la corteza motora del cerebro, desde la neurona motora alta a la neurona motora baja, que está acá, sale el axón hacia la periferia. Acá queda el foramen, acá queda el foramen vertebral lateral. ¿De acuerdo? Que quedan entre los dos vértebras. Y se unen con las ramas sensitivas que son aferentes, o sea, ellos vienen de la periferia hacia el sistema nervioso. Es un nervio mixto. Esta es la raíz dorsal, esta es la raíz ventral. La raíz dorsal van a encontrar aquí un ganglio de la raíz dorsal, en donde hay sinapsis, porque hay aeropuertos neuronales. Entonces, por aquí está el axón, vean, está la caneta, está el pie terminal del axón y viene la información sensitiva acá. Hasta ahí, todo eso es la rueda neuronal. Y aquí hay sinapsis, 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 y va de aquí a acá. Dice, eso es una información sensitiva del tercer dedo. Entonces eso va por esta vía. Este tracto y este tracto lo lleva al cerebro para que el cerebro lo entienda. ¿Qué es un arco reflejo? El arco reflejo es una respuesta inmediata acá, en donde sube la información, pasa aquí, es que estaba pasando algo terrible. O sea, acaba de agarrar la olla caliente, no se acordaba. Viene aquí y aquí hay sinapsis que de una vez viene para acá para que la respuesta sea que no te golpe y lo quita sin pensarlo. Imagínese que estuviera pensando, ay, me estoy quemando, ya se ha quemado. Bien. Por eso cuando uno va a meter la mano en una candelita, uno aguanta más. Meta la mano sin o sea, que no se les pegue, uy, la quita y no se da cuenta. O un eléctrico. Si se han agarrado, ya fueron a y ya se agarraron de la... Sí, de la Así es que uno puede agarrar, cuando uno la va a agarrar, el que la agarra puede durar más tiempo porque se entiende. Entonces está evitando ese arco reflejo. Pero si es sin querer, uno quita la mano de una vez porque ya es arco reflejo. Ese arco reflejo se utiliza para evaluar respuestas de nervios periféricos.
ejemplo, el reflejo patelar, el reflejo radial, el tríceps, ¿sí? Pegándole al tríceps, por ejemplo, se estimula el nervio radial, el reflejo patelar, el reflejo del ciático. Profe, ¿y por qué gente que, por ejemplo, no, cuando, no sé, un fenómeno que alguien manda la mano, no siente que se corriente? Porque está apagado la luz. No, pero hay gente que no siente como la corriente. Pero agarrándola ahí, Sí. a todo, porque la corriente está muy larga. O sea, pero no, pues que sea para matarlo a alguien, ¿no? Eso realmente no es nada. No, o sea, pero quitándolo de armero, o sea, ¿qué le pasa con corriente? Es que no se da cuenta. Entonces, de pronto me está pasando mucho en el momento, o de pronto estás en un polo de tierra por algo, unas botas de caucho muy grandes, no sé. Hay muchas cosas. Esta es una placa histológica de esa formación, esto es de ratón, dorsales acá, ventrales acá, esta es la cisura media, por aquí va la arteria espinal ventral. Estas son las astas ventrales y estas son las astas rostrales. Miren la formación del nervio de la raíz dorsal y ese es el ganglio. Si ven, bueno, entre más rosado es que es basófilo o eosinófilo. Eosinófilo rosado, basófilo morado. Sí. Una dislexia con eso toda la vida. Entonces aquí más eosinófilo. Si en esta línea, esta capa más eosinófilo. Esa es la pía madre. Esa es la pía madre, ¿listo? Y ya por aquí podríamos, por ejemplo, ver aracnoides. ¿Listo? Y dura madre. Podría. No, eso no es aracnoides. No, no dura madre, no sé. Y bueno, aquí para la formación, este es el ganglio, ¿listo? Miren los cuerpos neuronales más oscuros, bien claramente la H, ¿listo? Generalmente, eso no es una H en todo segmento, por ejemplo, a nivel del segmento cérvico-torácico y tóraco-lumbar se forman unas astas laterales. Esas astas laterales principalmente son neuronas vegetativas. ¿Y qué son neuronas vegetativas? Son neuronas del sistema nervioso autónomo. ¿Listo? ¿Por qué se forman en esa zona? En esa zona están las intumescencias, intumescencia cervical y intumescencia lumbar. Resulta que de esa zona nace el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Ya vieron ustedes el plexo braquial. ¿Por qué? En esa zona hay más músculos que inervar. Entonces, ¿qué se necesitan? Más neuronas para formar más nervios. Entonces ahí se meten en las astas más neuronas y lo que hacen es desplazar las neuronas vegetativas que realmente están por acá, las desplazan y se forman las astas laterales. Y por eso señores están las intumescencias. ¿Bien? Esto es muy importante en la parte clínica, muchachos, es la diferencia entre neurona motora alta y neurona motora baja. La neurona motora alta tiene su cuerpo, en humanos se habla de neurona motora superior y neurona motora inferior. La neurona motora alta tiene su cuerpo neuronal en la corteza motora. ¿Listo? O sea, en el encéfalo. Y su axón se prolonga hasta la zona de la cual depende. O sea, la corteza, digamos, la parte donde están las neuronas encargadas del movimiento del miembro torácico, más exactamente los músculos flexores, pues va a llegar hasta la intumescencia cervical. La que se encarga de los movimientos de los músculos intercostales para la respiración, pues dependiendo del músculo intercostal va a llegar hasta acá. Cuando yo digo la neurona no es una, o sea, son miles, ¿no? O si acaso, no falta que crea que es una. Cuando hablo de las neuronas que se encargan las neuronas motoras que se encargan del movimiento extensor de los dedos del pie, pues tienen aquí su cuerpo neuronal y se va el tracto axonal ventral a la médula hasta la región lumbosacra. Entonces ya ven cómo es de larga la neurona, puede ser gigante. La encargada de los movimientos de la cola, ¿sí? Por eso cuando hay listesis, que es que una vértebra hace esto con la otra, o se parte y se daña la médula, puede quedar el animal parapléjico, o si es a nivel cervical cuadrapléjico, lo mismo en humanos, y es irreversible en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque es un solo cable. Bueno, un solo, muchos, pero son uno solo, entonces se rompieron, es imposible unirlos. Si eso fueran millones de neuronitas por todo esto haciendo sinapsis, pasando, pues sería más fácil la recuperación, pero sería muy ineficiente el impulso, si un teléfono roto. Bien, entonces
voy a mover el miembro y pasaré unos cuantos segundos para moverse, entonces no es difícil. Las respuestas tienen que ser inmediatas. Sí hay trabajos que han logrado la recuperación medular, principalmente en modelos murinos y creo que modelos lagomorfos también los han hecho utilizando células madre totipotenciales. Esas son las que se obtienen de los blastómeros. ¿Saben qué es un blastómero? ¿Qué es? Es la división de los cigotos, o sea, cuando llega el espermatozoide se mete en el óvulo, empieza la división y un blastómero ya sabe que tiene unas 14 células. Es una mórula, la mórula va hasta 32. Cada cosita redondita de esa es una mórula, es un blastómero, y esas son células totipotenciales, esas células se puede volver cualquier tipo celular. Entonces han cogido esas celulitas, les han cercenado la médula a ratoncitos, las han vuelto a unir quirúrgicamente, les han echado blastómeros ahí y se han vuelto a recuperar. Y se han convertido en células a nivel humano, pues eso tiene muchas implicaciones legales, ideológicas y filosóficas, porque pues eso saldrían de embriones, ¿no? Pero pues esos son células, digo yo, pero estamos cada quien lo que quiera creer y aquí no es el espacio para sus cuerpos. La neurona motora baja tiene sus cuerpos neuronales en las astas ventrales y su axón se prolonga hasta el músculo del cual van a mover. ¿Entienden? Entonces esos nervios que ustedes vieron, el radial, el lunar, que llegaban hasta la mano, tienen todos esos son axones. Digamos que cada nervio tuviera 1000 axones. Esas 1000 cuerpos neuronales están en la médula, en el segmento cervical. Entonces ya no puede ser de la. Por ejemplo, entonces una neurona que manda su axón al corio de la pezuña de una jirafa puede medir 3 metros. La neurona puede ser la célula más larga del cuerpo. Bien. La neurona motora alta dicen que es inhibitoria y la baja es excitatoria. A mí me gusta más el término modulatoria, ¿sí? Porque entonces cuando hay daño a neurona motora alta hay hiperreflexia. Y cuando hay daño a neurona motora baja hay hiporreflexia o a veces no sienten la imagen. Bien. Entonces tengan en cuenta eso porque no lo. Esta es la médula, la formación, esto es cuando se dan un disco intervertebral, eso es más de anatomía aplicada, se los digo así rápido, se llaman los discos y presionan la médula y se generan aceraciones distales. Miren aquí, por ejemplo, en una formación del nervio, esto es cuando se rompe el núcleo pulposo y se rompe el núcleo fibroso, perdón, y se prolapsa el núcleo pulposo. Eso duele, pero la principal afección al inicio es motora, porque por aquí van vías motores. Ya después vienen las implicaciones de dolor. Este es el sistema nervioso autónomo. Cuando les digo el sistema nervioso autónomo es que trabaja por sí mismo. ¿Bien? Ustedes piensan oiga, se me olvidó latir el corazón, espera unas cuantas sístoles. ¿Sí o no? No, eso lo hace el corazón solo. Eso lo mide el sistema nervioso autónomo. Digestión. Esperen algo de digestión. No, eso se mueve solo. No puede contraer el intestino. Eso se mueve solo. Eso lo hace el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático inhibe y excita unas cosas y el parasimpático lo contrario. Entonces, por ejemplo, sobre el corazón, el simpático aumenta el gasto y el parasimpático disminuye el gasto. Sobre el músculo liso del sistema digestivo, y en general sobre todo el músculo liso, el parasimpático lo estimula y el simpático lo inhibe. Entonces, cuando hay un subidón de adrenalina, el corazón aumenta el gasto y se le pone la boca seca a la persona, a un animal, porque cierra los músculos lisos de las glándulas. El parasimpático aumenta la motilidad. Entonces, por ejemplo, estos pastos que dan para la diarrea, el Domotil, por ejemplo, es un parasimpático lítico, lo que hace es evitar que haya contracción del músculo para disminuir las contracciones. ¿Bien? Y generalmente entonces el parasimpático es el que inerva las vísceras. Hay un nervio que es un nervio frénico que tiene componente tanto somático como autónomo, que es el nervio frénico, el que inerva el diafragma. Ese lo vemos mejor cuando tenemos tórax. Después de este tema de músculos y nervioso, vamos
a respiratorio y vemos desde nariz hasta diafragma y esa es la próxima evaluación. Eso es el sistema nervioso, digamos, periférico, aquí es el sistema nervioso central y el periférico, y lo van a dividir esos nervios en pares craneales, nervios cervicales, plexo braquial, nervios torácicos, nervios lumbares, plexo lumbosacro y caudecina. ¿Listo? La caudecina es una prolongación de nervios después del espacio lumbosacro y en todas las especies, lo que pasa es que ahora aparece que van a poner un caballo, los dermatomas son zonas de la piel que se sabe que están inervadas por X nervios. Entonces, si estimulamos el dolor en esa zona de la piel, vamos a ver si el nervio está o no está funcionando. ¿Cómo entender? Entonces, por ejemplo, yo les hablaba que podría haber una parálisis, por ejemplo, en el nervio radial, que no solamente se va a expresar desde el punto de vista parálisis extensora, sino que si la podemos pinzar, digamos, la región craniolateral de la piel, y si el animal no va a sentir dolor, sumado a que no puede extender el carpo ni el dedo, pues le falta un letrero, ¿no? Tiene parálisis extensora, o sea, del nervio radial. Los dermatomas también se pueden evaluar para ver si, por ejemplo, un bloqueo anatómico o un bloqueo locorregional, un bloqueo anestésico locorregional quedó bien. Entonces, digamos, bloquear una zona de cierto nervio para hacer una cirugía. En animales eso se conoce como anestesia multimodal. No reemplaza la anestesia general. En animal no le podemos decir que se quieto, en humanos sí la reemplaza. Por ejemplo, en humanos una cirugía muy común es la cirugía del túnel del carpo. Bien, el túnel del carpo en humanos, la anatomía se la estudian bien, veterinario pues no tanto, pero si quieres se los muestro, es que entre los carpos entra el nervio, un ramo del nervio mediano, y de tantos movimientos repetitivos se inflama y cierra ese círculo y presiona el nervio mediano. Bien, eso hasta hace unos años le decían que el mal de las secretarias, porque como tenían que escribir a máquina, y escribir a máquina necesitaban fuerza en los dedos y era todo el día, ¿sí? Esos movimientos repetitivos generaban eso. Y de unos años para acá ese es el mal de todo el mundo, ¿no? Porque todos tenemos un computador. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esos movimientos repetitivos pueden generar esos problemas a nivel del nervio mediano. Los cirujanos también les dan por el instrumentamiento, ese tipo de cosas. Entonces van a hacer esa cirugía, hacen un bloqueo acá, le ponen aquí un teloncito y le dicen que es aquí. Y ahí está la persona en el teloncito. Un animal no se le puede hacer eso. O cesáreas, ¿no? Anestesia epidural, raquidia en humanos. Busquen la diferencia entre anestesia epidural y diferencia raquidia. ¿Listo? Para este sábado. Le ponen el teloncito acá y le hacen la cesárea y la persona está consciente. ¿Bien? En animales eso no se puede hacer, pero sí se hacen bloqueos, porque resulta que la anestesia multimodal es utilizar muchos fármacos a menos dosis cada uno, lo que hace que controle mejor el dolor, tenga mejor recuperación del paciente, menos efectos adversos y las anestesias sean muy buenas. Miren, normalmente yo he visto, por ejemplo, ortopedias, la ortopedia es muy dolorosa, en donde tocaba mantener, por ejemplo, el isoflurano al 5%, que es lo máximo que da la máquina. Cuando se empezó a tratar la anestesia multimodal, que es que se lo colocaba un AINES, un opioide, un bloqueo regional y mantenimiento con gases, se mantenía el isoflurano 1%. Acababa la cirugía y a los 15 minutos el animal se paraba como si nada. El propietario de la media hora lo puede ver. ¿Bien? Cuando se hacían sin bloqueos, eso del animal duraba dormido 2 horas después de la cirugía, lo que le generaba hipotermias, bueno, mayores complicaciones. Entonces, esta es una manera de evaluar si esos reflejos, si esos bloqueos quedaron bien. Uno, generando un reflejo, por ejemplo, o generando dolor sobre la piel. Por ejemplo, este es el dermatoma del nervio safeno, que es un nervio estrictamente sensitivo y que es el ramo sensitivo del nervio femoral, en la cara medial de la pierna y el ahí pues como se están evaluando, ¿no? Por ejemplo, están evaluando los torácicos. Eso es un trabajo que hicimos acá y que está en publicaciones, espero ya salga, no, yo creo que ya sale el otro año. Han podido muchos los autores, es una revista bien buena. Bien, ¿qué es el plexo braquial? Es la formación o una red dada por los últimos 3 nervios cervicales y los primeros toros torácicos. Y ahí, por ejemplo, está el plexo braquial de un gato. ¿Cómo es que es un gato? A ver. Sí, pero hay algo que me dice que es un gato. ¿Nada?
Sí, doctor, ¿cómo sería eso? Pero sí es eso. Sí es eso, ¿qué es? El nervio mediano está pasando por el foramen supracondylar. Entonces eso es un gato, es característico del gato. ¿Bien? Esa es la arteria axilar. En especies arbóreas se forman troncos. O sea, en especies arbóreas esto forman troncos acá. Los troncos son comunicaciones. Eso sirve para, hagan de cuenta la formación de los troncos es cuando tenemos 2 cuerdas o 3 cuerdas y las entrelazamos. ¿Para qué buscaríamos eso? Hacerla más que más fuerte. Entonces las especies arbóreas tienen demasiada elongación. Un gato, por más hábil que hace, no hace esto, ¿no? ¿Sí? Ni estas cosas ni braquea, ni nada de eso. ¿Listo? Braquear es ese movimiento que tienen los primates que van como andando así, lo que hacíamos cuando niños en esas escaleritas, ¿sí? Que vamos así, sus braquear. Los cuadrúpedos no hacen eso, a pesar de que los primates también sean cuadrúpedos, más bien los cuadrúpedos domésticos no hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera muchas fuerzas de elongación y los troncos reducen las lesiones sobre el plexo braquial porque hacen un nervio más fuerte que pueda mandar más elongación. ¿Bien? Miren este enredo y miren este enredo menos enredado. ¿Bien? ¿Sí ven? Miren los troncos. Craneal, medio y caudal. Mientras aquí, más red más compleja. Eso es un primate, es un tití gris. ¿Listo? Es un tití gris, una especie endémica de Colombia y es que está distribuido en Tolima. ¿Y quién egresó aquí en Liceo Nacional? ¿Nadie? Uy, qué milagro. Bueno, en el Liceo Nacional hay estos líquidos. Yo le pregunté, ¿sabe qué será ese? Yo que no. ¿Cuándo? El sábado, se borró de mí. Pero es que usted pregunta todo rápido. Pero era ese. ¿Cuándo? ¿Cuándo preguntó? El sábado. ¿Pero qué preguntó? ¿Qué preguntó? Bueno, sí, ese es el proyecto Varigatos, el perezoso, y miren, ¿cuántos troncos ven ahí? 3. Uno, miren. Recuerden que salen las raíces y se comunican y forman el tronco. Miren acá, las raíces y forman los troncos. Entonces este animal al vivir colgando recibe tantas fuerzas sobre esa región axilar, entonces esto es el diseño que hace el video. Bien. Camandúa, generalmente forma 1 o 2 troncos, ¿no? Ellos son primos, son xenartas, son de la misma familia taxonómica. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Por cómo así más delgados? Tienen aquí un tronco, aquí había otro. Lo que pasa es que aquí habían 2, aquí es un solo tronco, entonces se ve muy grueso. También estos son 2 troncos, ¿no? Se más delgado. Plexo lumposacro. ¿Qué especie es esa, muchachos? Que sí pueden saber. Un perro, un gato, o un carnívoro y un ungulado. ¿Qué especie es? ¿Y por qué no? Pues, ¿carnívoro o ungulado o herbívoro? ¿Quién dice que es un carnívoro? Nadie. Entonces todos dicen que es un ungulado, un herbívoro. Tampoco. Entonces, ¿qué es? ¿Ah? ¿Sí o no? Dios mío. ¿Usted cree que es qué? ¿Usted cree que es carnívoro? ¿Ah? ¿Por qué? Por el nervio, pero no. Es un ungulado. Ese es el de un caballo. ¿Por qué? L4, L5, L6. Si fuera un carnívoro debería haber un L. Un L7 y un L8, ¿cierto? ¿No? Y un L9 también. ¿No? ¿Entonces hasta cuándo? Hasta el 7, no lo dude, hombre. Ese es el plexo lumbosacro. Entonces resulta que está la intumescencia lumbar, salen nervios que van a formar los nervios que van a inervar el miembro pélvico, que son los nervios que van a ver este sábado. El genitofemoral, el obturador, el glúteo craneal, el glúteo caudal, el isquiático, el fibular, el tibial, el pudendo. Y ese es el plexo lumbosacro de un perro. Aquí está, por ejemplo, el nervio isquiático,
Y aquí está el trocánter mayor y aquí está la tuberosidad isquiática. Y ustedes van a sentir siempre que hay una depresión. Cuando pongan el dedito en esa depresión, si se pegan con un martillito de reflejos, ahí van a estimular el reflejo del ciático para evaluaciones neurológicas de los hombros. Miren cómo se divide el nervio fibular y nervio tibial. Los dos vienen de ahí. Por aquí entonces lo que van a ver es el nervio femoral y el nervio obturador. Ellos sí salen hacia un lado. Otro plexo lo van a encontrar, por ejemplo, en el abdomen. Y ese pues nada más lo van a tener. ¿Listo? Este se lo van a encontrar aquí en abdomen, ¿no? Entonces en abdomen hay bastantes comunicaciones entre estos nervios y aquí hay que tener en cuenta porque es que estos nervios, lo que sería el hipogástrico craneal T13, costabdominal T13, perdón, el hipogástrico craneal L1, el hipogástrico caudal L2, el luminal son los nervios que inervan aparato luminal lateral. En vacas, por ejemplo, son tres, porque como hay una vértebra lumbar menos, es costabdominal y el hipogástrico y el luminal. Esos son los que se usan en un bloqueo que van a ver más adelante ustedes que llaman neritarquía, que es para bloquear, por ejemplo, para cirugías de rumen. Porque a las vacas se hacen las cirugías en lo posible de pie. Entonces se coloca una cogista alfa 2, generalmente silacina o desmetomidina, como para calmarlas. Se hace el bloqueo y se trabaja. Porque tumbar un animal grande le va a ocasionar sinusitis, neuritis y también le va a ocasionar problemas sobre el sistema digestivo. Ya como los de gases y todo ese tipo de cosas. Eso ya lo han reportado en humanos, nosotros lo reportamos en perros, ¿sí? Eso nunca se había hablado. Lo importante de esos plexos y esas comunicaciones es que, por ejemplo, miren, aquí había una comunicación nerviosa que no se muy bien con costabdominal y con el hipogástrico caudal. Es que un estímulo doloroso de acá va a subir por la vía esta, pero también puede subir por una vía más caudal. ¿Bien? Entonces, para hacer bloqueos de pared abdominal necesitamos una extensión muy grande de un anestésico local. ¿Bien? Y hay bastantes opciones. Se pueden utilizar intercostales, se pueden utilizar subcostales, en el abdomen medio, ¿listo? Generalmente hay muchos nervios que van en paquetes que se conocen como paquetes neurovasculares o vasculonerviosos, que ambos términos se usan. Eso sirve, por ejemplo, en caballos, porque en caballos hacen algo que llaman los bloqueos diagnósticos. O sea que los bloqueos diagnósticos hacen referencia a que, por ejemplo, yo sospecho de un síndrome de hueso navicular, una inflamación de la bolsa podotroclear, eso que vimos cuando vimos este comentario, se pueden demostrar que hay una almohadilla ahí, que está el huesito, está inflamado eso. Entonces se hace un bloqueo entre los dos huesos extramuros palmares, ¿listo? Ahí. Y si el animal deja de cojear, es eso. Entonces ya sabemos qué tiene. Si no deja de cojear, tenemos un bloqueo más proximal, a ver si es que es un problema a nivel de los falanges o del metatarso. ¿Cómo localizan ustedes ese nervio? ¿Cómo creen? Están en el campo, no tienen ecografía para localizarlo, no tienen nada más, no tienen neuroestimulador. ¿Qué tiene la arteria? Pulso. Entonces, tocan la arteria, sienten el pulso y ya por anatomía se sabe que ahí está el nervio y se inyecta el anestésico donde sienten el pulso. ¿Listo? ¿Qué aplicaciones, digamos, toda esta carrera? Exámenes neurológicos, esto más de anatomía aplicada y semiología, pero por ejemplo aquí está evaluándose lo que es la marcha, la coordinación en la marcha. Bien. Aquí se está hablando de la propiocepción. La propiocepción tiene dos vías, muchachos. Tiene una vía obviamente dorsales, que van a llegar, son profundas en los fascículos dorsales y que le interpreta es el cerebelo. Entonces, un fallo en la propiocepción puede ser de esas dos vías, un daño medular o un daño central. Bueno, vamos a un daño central, perdón, también un daño medular o un daño cerebral. A nivel de neurología, hay algo que tienen que tener claro, es que la neurología es la única rama de la medicina que tiene un axioma. ¿Saben qué es un axioma? Un axioma es algo o una afirmación que es tan contundente que ni siquiera se puede debatir. O sea, eso no es. ¿Listo? El axioma es que los signos químicos de enfermedad no dependen de la enfermedad, caso contrario de otros sistemas, sino que dependen de la neurolocalización. Y aquí hago referencia, o sea, donde se encuentra el daño o la enfermedad. Hablemos, por ejemplo, de una hernia discal. Una hernia discal a nivel lumbar
Ah, bueno, y lo otro, que la enfermedad neurológica central siempre afecta de su localización hacia el caudal. ¿Listo? Entonces, una enfermedad neurológica, una hernia discal lumbar, me va a afectar el miembro pélvico, movilidad en el miembro pélvico, me va a afectar movilidad en el miembro torácico, porque es que las vías vienen en este sentido. Ahora, una hernia discal cervical, me va a afectar movilidad del miembro torácico. Sí, ¿y el miembro pélvico? También, sí, también porque la misma vía, pero la conciencia, ¿no? Pero son la misma enfermedad. Una discal, que recuerden que cuando vimos articulaciones, les dije que fueran acordándose que hernias discales no van en el segmento torácico. ¿Por qué? Acuérdense porque ya se los dije, hablamos el sábado de eso. Hay una enfermedad que antes era muy común, que era la cisticercosis. La taenia sólida, sí, generalmente se va a consumir carne de cerdo, ya es poco común, porque es que el cerdo se llamaba cisticercos la carne y si no se cocinaba y se lo comían, salían, se le pegaba una tenia o en el peor de los casos migran hacia el sistema nervioso central. Hay una que se llama hidato algo, no me acuerdo. ¿Alguien está viendo parásitos o no pudieron verlo por tu culpa? Da las ovejas y generalmente puede hacer el hemisferio, pero bueno, esos quistes. Vuelvo a poner el mismo sentido. Si el quiste diera aquí en la médula toracolumbar, ¿cómo estaría la movilidad de los miembros pélvicos? ¿Y la de los miembros torácicos? Normal. Si el quiste da a nivel cervical, los dos miembros están afectados. Bueno, los dos miembros torácicos y obviamente el lado y lado. Pero ¿cómo está la conciencia? Y si el quiste da en el hemisferio cerebral, ¿cómo estará la movilidad afectada? ¿Cómo está la conciencia? También, porque los quistes abren y se consumen en el separación. Las hernias discales no dan en las torácicas por la estabilidad de las costillas. Porque es que entre 3 y 12. Ahí no hay algo. Ahí están costillas, pero las costillas ahí no tienen algo. Busquen. El esternón. El esternón está acá y la discal está aquí. Por eso. No tienen algo. No tienen algo esas ahí en algo. Unos ligamentos. Busquen que yo les digo. Entonces aquí por ejemplo está la propiocepción. La propiocepción entonces puede ser, ella quien la interpreta el cerebelo. El cerebelo es el que interpreta la posición espacial. Bien, actuando junto con el cerebro, ¿no? Y el cerebro da la coordinación en la marcha. ¿Listo? Entonces la ataxia cerebelosa, ¿saben qué es cuándo es una ataxia cerebelosa? El caminado borracho. Bien borracho, pero borracho, llevados que caminan así para todos lados, ese está afectado el cerebelo ahí. Listo, está inhibido. Entonces esa es la ataxia cerebelosa. Generalmente pueden dar por traumas a nivel cervical o, por ejemplo, en razas pequeñas, por displasia del occipital. La displasia del occipital es que se forma mal el foramen magno, se hace como más grande entonces hay displasia en su formación y el cerebelo puede salirse. O se forma algo que se llama Chiari 1, Chiari 2, que hay una vaina por la presión que se llama meningocelia, que es el canal central, el canal ependimario, que se los va a mostrar acá y se los voy a mostrárselos porque es muy difícil ver en vivo. Este canal, ¿listo? Ese canal central, llamo acá, creo que bueno. Por ahí va el líquido cefalorraquídeo y termina en el cuarto ventrículo. Venga, háganme un favor, acuérdenme el sábado de traer la tableta, por favor. ¿Quién es el que aparecen a usted? Acuérdenme de traer la tableta desde el viernes, porque hay que mostrarles algo del sistema ventricular y eso es nada más que una tableta. Bueno, el computador también, pero la tableta es más importante. Entonces presiona esto y eso se ensancha y se llena de una bola de una bolsa de líquido. Eso se llama meningocelia. Entonces, esos perritos chiquitos, Yorkie, a veces les damos pomerania, sobre todo los Yorkies son los que más les da con ese tipo de patología, que vean con ataxia cerebelosa, muy probablemente sea una displasia del occipital, pero ya con una afección, porque la displasia puede estar mal, no necesariamente. Que he visto que les hacen a veces unos casquitos, que les dan refuerzo, o quirúrgicamente les hacen unas mallas impresas y se las colocan ahí en el occipital para la partecita de vena, no, para evitarlo. Pero acá no. En otro país en donde son capaces de meterle $20,000 a una mascota, que son muy baratos. Pronto aquí, ojalá algún día, cada vez están ahí teniendo menos hijos,
¿Listo? Y están teniendo más gatos y más perritos chiquitos. Las razas grandes sí están disminuyendo, ¿no? ¿Listo? Bueno. Estos son trabajos que se han hecho sobre caracterizaciones anatómicas, buscando variantes anatómicas y distribuciones del plexo braquial, con qué fin, con el fin de utilizarlos en bloqueos. Esto, por ejemplo, es un trabajo interesante, ven que no nada más en perros y gatos, no en Amazonas ventralis. ¿Saben qué es una Amazonas ventralis? Loros, un loro. La Amazona es el loro comúncito. La ventralis es una que